tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Mujer Brillante, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva tarde aquí por la RCC. Estamos súper contentos de estar nuevamente contigo, que estás ahí en tu casa. Así que súmense también con nosotros a través de todas las redes sociales porque estamos en Instagram como @rcc.py. También nos seguís en el Facebook como RCCTV y también puedes buscarnos en el Twitter como @rccpy. También nos puedes ver online a través de www.rcc.com.py. Así que sumate con nosotros a todas las redes sociales. Estamos ahí súper conectados a través de todas las redes sociales. También me puedes seguir a mí en mis redes sociales, @antopacielo. Seguime a través del Instagram y estamos súper conectados y te vas a enterar más de las marcas que me cuidan y me siguen también. Y hablando de eso, quiero agradecer a Jais, que me viste como todos los días. Hoy estoy con un vestidito de gasa súper lindo en animal print, súper, ¿cómo se dice? Suelto, súper sueltito, súper lindo, con una corbatita espectacular. Gracias a Jais. Espectacular el look de Jais. Gracias que me acompañas siempre, siempre aquí para Mujer Brillante. Así que vos también enterate mucho más en las páginas y en las redes de Jais, que están geniales. Señoras y señores, hoy tenemos un programa súper especial, un programa donde vamos a hablar de muchos temas muy, pero muy interesantes. Así que quédense ahí con nosotros. Pero antes de continuar, ¿te acordás que este domingo es el Día del Padre? Este domingo hay festejo en todas las familias y yo te recomiendo que te vayas a Inverfin y que hagas tus compras en Inverfin, porque en Inverfin mamá y papá valen por 3 y queremos premiar a cada tipo de mamá y de papá, además de otros 250 premios sorpresas. ¿Cómo haces para participar? Es muy sencillo. Comprando un producto ya estás participando y por la compra de las marcas Beko, Taiga, Fama, Sky, Good Weather y algunos muebles podrás duplicar tus cupones. ¿Y vos? ¿Cuál de los 3 tipos de mamá o de papá tenés? A los chefs les equipamos la cocina o quincho. A los deportistas un gimnasio completo más ropa deportiva. A los viajeros un Volkswagen Gol 0 kilómetro. Tenés tiempo de participar hasta el 29 de junio y para más información entérate de las bases y condiciones en www.inverfin.com.py o llama al 288-3000. Inverfin, tu espacio, tu hogar. Gracias a Inverfin, así que en este domingo va a ser muy lindo que puedas agasajar a papá con un regalo de Inverfin que son realmente geniales. Otra recomendación muy importante, y ahora que estamos arrancando con la Copa América, señoras y señores, un ídolo se suma a la familia de Lactolanda y nada más y nada menos que Roque Santa Cruz se suma a la familia de Lactolanda. Así que espectacular, señoras y señores. ¿Quién más? Y él se cuida y cuida a toda su familia con los productos de Lactolanda y por eso es que se lo ve tan pero tan sano y tan fuerte a Roque Santa Cruz. No podía ser menos. Gracias a Roque que se suma con nosotros a la familia de Lactolanda. Y señoras y señores, si ustedes quieren formar parte de Lactolanda, háganlo porque al sumarse, al comprar los productos de Lactolanda están formando también parte de grandes logros porque Lactolanda, ya saben, obtuvo el premio del Top of Mind por 5º año consecutivo en la categoría yogur y eso es realmente espectacular. Así que si querés dar lo mejor a tu familia como Roque, elegí los productos de Lactolanda. Y ahora sí, tenemos que ir a un corte y después del corte ya volvemos con mucho más aquí en Mujer Brillante. Ya estamos de vuelta, señoras y señores. Continuamos aquí en Mujer Brillante. Llegamos al segundo bloque de esta tarde. Es momento de presentar a nuestra invitada de hoy y tenemos que hacerlo así. La invitada del día de hoy es presentada por Lactolanda, la salud de cada día. Señoras y señores, hoy es el día de la lucha contra el trabajo infantil y para eso, para hablar de todos estos temas, tengo el honor de presentar a Silvia López Safi. ¡Bienvenida!
Muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida. Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer compartir con ustedes. Un gusto poder tenerte acá y poder charlar de un montón de temas. Toma asiento. Muchas gracias. Hoy es un día muy importante también y ese es el tema que queremos charlar también contigo. Contame un poquitito ahora mismo para que la gente también te conozca y se vaya también ambientando con nuestra conversación de hoy. ¿Cuáles son los cargos que ocupas ahora mismo? En este momento me encuentro como secretaria ejecutiva de género del Poder Judicial dependiente de la Corte Suprema de Justicia, y un campo muy importante en mi vida es el de la docencia. Cumplí 25 años en febrero de este año en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, y en el Poder Judicial estoy desde el año 1997. Wow. Inicié como jueza de paz en un distrito de la capital y actualmente estoy en este cargo que acabo de mencionar de la Secretaría de Género. Qué espectacular. ¿Cómo iniciaste este camino? ¿En qué momento de tu vida vos decís, bueno, esto es lo que me gusta? Arrancaste a caminar en este camino, ¿verdad? Y estás ahora peleando también por todos los derechos. Sí, en realidad es como siempre digo, algo que llega a la vida de una persona de distintos modos. En mi caso, yo era todavía estudiante en la Facultad de Derecho cuando funcionaba en el edificio histórico. Sí, que en el centro. Exactamente. En ese entonces, todavía cuando yo estaba cursando el segundo año de la facultad, no existía la materia de Derecho de la Niñez y la Adolescencia. Sin embargo, cuando yo estaba por egresar de la carrera, ya estaba en el sexto año, inicia esto de la mano de la doctora Alicia Beatriz Pucheta de Correa, quien juntamente, ¿verdad?, con su padre, quien trabajó muchos años también en el ámbito del derecho de la familia, pero ella en particular presenta este proyecto de una cátedra autónoma con el nombre de Derecho de la Niñez y la Adolescencia. Y a mí me llamó mucho la atención siendo estudiante, y como no había podido cursarla, solicité permiso a la profesora para ir de oyente. No te puedo creer. ¿Quién hace eso hoy en día? Mira lo que es. Y realmente fue para mí muy, muy especial todo ese año, porque la profesora me abrió las puertas y me dijo, por supuesto, es bienvenida a esta cátedra toda persona que quiera participar, oír, escuchar. Y es así como yo llegué, siendo todavía estudiante, a solicitar formar parte de la misma. Luego ya como egresada, estuve como auxiliar de la enseñanza de la profesora durante 10 años. Eso quiero destacar porque las exigencias, y agradezco esas exigencias porque son las que forman en la vida, fueron las que me dieron la posibilidad luego ya de concursar y estar escalafonada como en la actualidad. Pero cabe destacar que durante 10 años estuve en carácter de auxiliar de la enseñanza, luego de pasar por varias pruebas en el sentido de los cursos de didáctica universitaria, de especialización, en el rectorado de la Universidad Nacional de Asunción y también en seminarios internacionales, ya luego perfeccionándome en la asignatura. Qué espectacular, me encanta escuchar esta historia así de ir a tocar la puerta, tener un poco, ser un poco, a veces es necesario tener esa, ser astutos en ese sentido de ir, puedo estar acá, puedo hacer esto, ¿verdad? Y conquistar esos lugares en la vida que son súper importantes. Contame un poquitito sobre esa experiencia de cómo llegás al egresarte a ser auxiliar, porque me imagino que es algo que tampoco es fácil y en esa etapa de la vida. Sí, la verdad es que fue, por eso digo, todo un desafío, porque, bueno, yo tenía 23 años en ese momento y no solamente había que pasar por esos cursos, como dije, de didáctica, de especializaciones, luego ya las maestrías propiamente, sino también el hecho de estar en una facultad de la envergadura de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, que tiene un promedio por cátedra de 200 educandos. Entonces eso implica desde luego una gran responsabilidad, en el sentido de que la docencia realmente hay que amar para poder estar en el ámbito, porque no es simplemente ir a pararse frente a un auditorio, sino es esa coparticipación que se tiene con educandos y también una sensibilidad conforme a la materia de que se trata, en este caso de los derechos de la niñez y la adolescencia. Y luego vienen los desafíos que son realmente también muy lindos en cuanto a salir ya del país
y los primeros pasos en el ámbito internacional. Yo nunca olvido cuando llegó el momento, digo yo, de participar del primer simposio, seminario internacional, en un ámbito que se denomina el CEDECO, que todavía sigue en vigor, y es el Centro de Derecho de Estudios Comparados del Mercosur. Y recuerdo bien que la titular de cátedra, la vuelvo a mencionar porque la doctora Alicia Pucheta tiene la titularidad de la cátedra, me había dicho, bueno, vamos a participar de un seminario internacional y a tu cargo vas a tener el tema de adopciones. Sabemos siempre que el tema de la adopción es un tema también incluso preocupante por las cifras que tenemos de niños y niñas en estado de institucionalización, pero que la ministra de la Niñez actualmente, que es la doctora Teresa Martínez, está tomando también con mucha responsabilidad con un grupo de profesionales. Y bueno, habíamos llevado una investigación y también pasé por esa prueba porque la mayor cantidad de las personas docentes ya eran personas grandes, digo, en cuanto a la trayectoria, a la edad, y bueno, yo era una persona que recién estaba ingresando y me abrieron las puertas. Y quiero destacar eso, que voy a tomar tus palabras porque me parece muy importante, que hay que tocar puertas porque difícilmente llegan las cosas si no es así. Claro. Y en ese sentido agradezco la oportunidad de la profesora como de ese cuerpo docente a nivel internacional, que luego fue creciendo porque hoy día ya nos encontramos también con en otros ámbitos a nivel de Brasil, por ejemplo, y eso abre muchas posibilidades en la carrera de una persona, al no circunscribirnos meramente al ámbito nacional. Totalmente, totalmente, aprender de afuera, que verdad que también es muchas veces necesario. Y justamente te quiero consultar, en todo este proceso que te tocó pasar, ¿verdad? Siempre fuiste a lo que tiene que ver con niñez y familia. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te hizo acá me quedo? Porque al terminar derecho uno tiene un mundo de posibilidades para elegir, ¿verdad? Pero como que en el camino uno ya se va dando cuenta qué es lo que le apasiona, digamos. Sí, por eso digo, de repente son las oportunidades que se presentan. En ese sentido quiero destacar que en el año 1997, cuando yo llegaba al Juzgado de Paz del Distrito de la Encarnación, aquí en Asunción, yo contaba en ese momento con 27 años. Fue en marzo de 1997 y al cabo de un cierto tiempo, en el año 2000, se dicta o se sanciona y luego, lógicamente, entra en vigor la ley número 1600 contra la violencia doméstica. Entonces, el juzgado a cargo mío en ese momento fue el piloto de la implementación de esta ley. ¿Qué sería el piloto? El piloto es el que recibe los casos en el marco de una prueba, pongo entre comillas la palabra prueba, porque se ve el comportamiento, digamos, o cuáles son el número de casos, estadísticas, tipos de violencia, para luego hacer las réplicas en los demás juzgados en este caso. Entonces, convengamos en que para mí ese también fue un tema súper importante, como hasta ahora lo sigue siendo en la Secretaría de Género, porque la violencia, hemos visto en los últimos tiempos los datos, las cifras en materia de feminicidios, de tentativas y de la violencia en sí en todas sus formas. Fue, digo, importantísimo porque el piloto resultó en un trabajo que dio sus frutos y tenía mucho que ver con cuestiones de familia, porque la violencia en su mayor parte se plantea en el marco de las familias, al igual que los abusos infantiles o de niños, niñas, también se dan en el seno familiar o del entorno más cercano. Con lo cual, ante esa pregunta, digo, se fue dando que no solamente en la cátedra, sino en el ámbito laboral mismo, con esas improntas que me habían dado en ese momento que me encomendaron, y posteriormente también me dieron el piloto, digo, o la prueba de sacar adelante lo que se dan en llamar las autorizaciones para viajar al exterior de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, como el distrito o la jurisdicción a mi cargo era en ese momento la de Sajonia y toda esa zona que tiene mucho movimiento. Recuerdo que venían los chicos con sus entrenadores o padres y madres que tenían que viajar, y quiero destacar que yo tenía un buen equipo de trabajo. Ningún trabajo es posible, eso quiero dejar a salvo,
si no tenemos un buen equipo de trabajo. Al igual que en la actualidad, quiero destacar el trabajo del equipo de la Secretaría de Género del Poder Judicial, donde es un equipo multidisciplinario. Tenemos psicólogas, tenemos abogadas, lógicamente, por el ámbito en el que nos encontramos, especialistas en el área de sociología, de comunicaciones, de estadísticas. La estadística es fundamental y, por supuesto, lo que damos en llamar en niñez y adolescencia y en familia también auxiliares especializados. Pero también quiero llamar un poco a la reflexión en que Paraguay es el único país de la región que no cuenta con la jurisdicción especializada de familia. Contamos con juzgados de la niñez y la adolescencia, pero no contamos con juzgados de familia. Y esto hace que se pierda la especialidad en el área. En mi tesis doctoral que yo había presentado en Sevilla, en España, en el año 2016, tengo la propuesta de la creación de la jurisdicción de familia esbozada, por supuesto, y yo creo que no solamente es un llamado de atención que realizo yo, sino muchas personas que trabajamos en el área. Eso va a hacer posible que el tratamiento de los temas atinentes a los derechos de las familias tengan, como acabo de decir, ¿verdad?, una mirada multidisciplinaria, por supuesto poniendo énfasis en lo nuestro, en el caso del Poder Judicial, pero creo que es muy necesario que se tome en cuenta esto. Totalmente, totalmente. Y sobre todo en estos tiempos que me imagino que, como estabas diciendo vos, las estadísticas son tan importantes. Y a mi entender, a mi parecer, creo que estamos necesitados en forma urgente de establecer un orden más que nunca en la sociedad a nivel familiar, ¿verdad? Estamos sumamente agresivos, los chicos están sumamente sobreestimulados, los padres ni qué decir, una falta de atención, los padres como que están muy dispersos. Entonces, esa es mi punto de vista. Ahora, te pregunto algo, doctora, ¿esto se refleja en las estadísticas? Claro que sí, se reflejan las estadísticas. Si miramos las cifras de abuso, por ejemplo, en lo que va de este año y conforme a los datos suministrados por el Ministerio de la Niñez, tenemos 985 casos de abuso sexual. Voy a hacer hincapié en el abuso sexual de personas menores de edad, vamos a llamar así porque sabemos que incluso antes de llegar a la adolescencia se adquiere a partir de los 14 y hasta los 17 años. Antes de llegar a la adolescencia tenemos niñas en estado de embarazo y lógicamente sabemos que esos embarazos forzados responden a situaciones de violencia, de abuso sexual, de violación, y esto nos hace ver en relación con las cifras de los años anteriores, cuando nos dicen hay más o se ve más, siempre hubo. Lo que ocurre es que hoy día esto se ve más porque la mirada está puesta desde un punto de vista no solamente del análisis jurídico, como dije anteriormente, sino desde una mirada inter y multidisciplinar, y vemos que no solamente, y que es algo grave, ¿verdad?, el embarazo o las consecuencias, las muertes de niñas por razones de embarazo forzado o de abuso, ¿verdad? Pero también, como vos decías, la sobreestimulación, teniendo en cuenta la utilización de los aparatos celulares o la tecnología en general. En ese sentido es peligroso si no se sabe utilizar esto de los medios tecnológicos, porque lógicamente un chico o una niña puede estar utilizando o recurriendo a sitios web que no son aptos para su edad y luego ya los hace proclives no solamente a situaciones de violencia o de abuso, sino también a tener un desarrollo no acorde a la edad, desde el punto de vista psicofísico. Totalmente. Son muchos los factores que contribuyen a esta situación. Y también creo importante hacer hincapié en la necesidad de un control por parte del Estado en cuanto al trabajo infantil, donde justamente hoy conversando, y agradezco mucho siempre el trabajo también articulado con las personas del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de la Niñez. Tenemos un equipo de gente muy unida, y quiero destacar que las personas me pasaron las cifras para que pudiéramos ver cómo estamos. Son 100.000 personas menores de edad actualmente conocidas, porque luego tenemos las cifras en negro, ¿verdad?, que están trabajando
entre comillas, trabajando, donde arroja 68.000 el número de adolescentes, 32.000 el número de niños y niñas. Y ahí viene también lo que se va a llamar el trabajo informal, porque en las calles, como vemos, ese es un trabajo informal y prohibido, porque están lógicamente las prohibiciones en razón de la edad y de los lugares o circunstancias. Y nuevamente el hecho de que tengamos tantos niños y adolescentes trabajando en situaciones así, los vuelve y los hace vulnerables, los vuelve a exponer a situaciones de riesgo, creo yo, ¿verdad? Ahora te hago una pregunta que, a ver, tengo la duda. A nivel jurídico, ¿qué es lo que se considera abuso sexual? Porque tengo entendido que en otras ramas, no sé si es lo mismo en la parte jurídica, hasta la exposición a pornografía causa en el niño el mismo efecto que un abuso sexual de chiquito, a nivel psicológico, digo, ¿verdad? Entonces, en materia jurídica, ¿qué es lo que se considera como un abuso sexual? En primer lugar, vamos a decir que jurídicamente hablando, abuso siempre es la utilización del poder. Es decir, estamos hablando de una relación asimétrica. Siempre hay una persona que detenta un mayor poder en relación con otra, que justamente es la persona abusada. En este caso, la condición de vulnerabilidad se da en razón de la edad. Así como también puede ocurrir con una persona mayor, es decir, 60 años y más, la condición de vulnerabilidad la posiciona en una relación asimétrica en relación con otras. Partimos de ese concepto porque me parece importantísimo poder determinar antes de entrar en la norma propia o en las normas propiamente, porque Paraguay se caracteriza por ratificar los instrumentos internacionales. Me parece muy bien. El punto es que al momento del cumplimiento de la norma, tenemos que ver, por ejemplo, la ley de pornografía o contra la pornografía infantil, que también está vigente en Paraguay y a través de una convención donde justamente lo que vos decías, ese uso de la tecnología, donde muchas veces las personas mayores utilizando o apropiándose de esa relación asimétrica, aprovechando esa relación asimétrica, se hacen pasar por otros niños o niñas, por ejemplo, y entran en una relación con el chico o con la niña para posteriormente tal vez incluso tener encuentros, porque al hacerse pasar por chicos dicen, bueno, hay un caso muy sonado, nos vamos a encontrar en tal shopping, ese niño va porque cree, además bajo engaño, y hace todo lo posible para encontrarse con la persona, y una vez que la persona accede a ese contacto, le dice, yo soy el tío de tal, es decir, del niño que no vino, él te está esperando en tal casa. En este caso lo llevó a este chico a una casa. ¿Eso pasó acá en Paraguay? Acá en Paraguay. Y luego le despoja de su ropa para poder tomar fotografía, porque claramente sabemos que la pornografía infantil, una de las cuestiones más conocidas es de las tomas fotográficas para posteriormente proceder a la venta. Y eso tiene en el mercado, el consumo es altísimo, lamentablemente. Estoy dando un solo ejemplo, pero podemos ir a un montón de ejemplos más. Luego tenemos la ley 4295 del año 2011, donde yo fui una de las anteproyectistas, pero voy a recordar que estuvieron justamente la ministra actual de la niñez, la doctora Teresa Martínez, la doctora Lourdes Barbosa y la doctora Elodia Almirón. Juntamente las cuatro hemos presentado el anteproyecto, que hoy es ley, ya desde el año 2011. Y esa ley 4295 establece un procedimiento que son las bocas de recepción de esas denuncias que pueden llegar. En principio, toda persona, desde luego, en estos casos, está obligada a denunciar. Pero recae mayormente la responsabilidad en docentes y en personal médico. Y eso hace también, muchas veces nos preguntan, ¿cuál es la responsabilidad jurídicamente hablando? Y bueno, incluso hay una responsabilidad penal, porque si se omiten las denuncias, eso hace incurrir en el caso de estas personas en una figura típica, es decir, una figura penal. Y luego tenemos, lógicamente, la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es la Ley 1680 del año 2001, y podemos seguir con un montón, es decir, jurídicamente hablando, sin olvidar, y ahí voy a anclar,
el aspecto penal, es decir, el Código Penal donde sí están las figuras propiamente, ¿verdad?, de los casos de coacción sexual. Pero estas otras que cité son las que tienen una especialísima mirada en niños, niñas y adolescentes, es decir, en personas menores de edad. Este es un tema tan importante de charlarlo, tan importante de profundizarlo y que nosotros como sociedad también conozcamos esto, porque tal vez hoy en día es como que no se quiere hablar, no se habla, pero está sucediendo todo el tiempo. Todos están expuestos, todos los niños en casa están expuestos, así que es muy importante hablarlo, es muy importante conversarlo. Hoy lo estamos haciendo con nuestra mujer brillante que nos está llenando de mucha información súper nutritiva, importante, así que yo te invito a que te quedes con nosotros. Después del corte seguimos charlando, nos vamos a un breve corte y después del corte ya volvemos. Ya estamos de vuelta, señoras y señores, continuamos aquí en Mujer Brillante. Seguimos hablando de temas súper actuales e interesantes también con nuestra Mujer Brillante de hoy. Y estábamos hablando de todo un poco también en el corte. Ahora, yo te pregunto, esos desafíos que vos ves hoy en día, ya con toda la conectividad que tenemos en internet, seguramente son otros tiempos, es diferente, todo es un poco más accesible. Todo es más instantáneo también, todo llega un poco más rápido. ¿Cuáles son tus desafíos como mujer? Como mujer que quiere seguir luchando, peleando, destacándose y peleando por los derechos también. Me encanta la pregunta porque realmente cuando hablamos de los desafíos que tenemos como mujeres son muchos. Sabemos que las mujeres hemos podido conquistar espacios en los últimos tiempos. Voy a circunscribirme solamente a la República del Paraguay porque estamos aquí, ¿verdad? Entonces es importante saber. Por ejemplo, en el año 1961 accedimos al voto por vez primera. Eso hizo que nos convirtiéramos en ciudadanas. Anteriormente realmente no teníamos la capacidad, como dirían los romanos, éramos un objeto. Sin embargo, a partir del voto tenemos una posibilidad de ingreso a los derechos civiles de la mano de los derechos políticos. Eso hace que en el año 1992, con la ley de reforma, la ley 1 de reforma del Código Civil paraguayo, hayamos también accedido a otros derechos como incluso el nombre, es decir, el derecho a la identidad, sin utilizar el D en el caso de las personas casadas. Ya no existe esa obligatoriedad, que incluso hay que destacar a veces en las oficinas públicas todavía se quiere obligar a las mujeres a llevar, aun cuando ellas dicen, e incluso sus maridos se presentan y dicen que están de acuerdo en que no lleve esa partícula, ¿verdad? Bueno, y también creo que el desafío no solamente es llegar a todos y todas, porque hay que decir que siempre hombres y mujeres, o mujeres y hombres deben acceder a esta posibilidad de educación, de conocer sus derechos para poder ejercer sus derechos. Así que ese es un primer desafío muy importante y esto solo se logra con la educación. Hablamos en ese sentido de la coeducación, donde en el aula niños y niñas, es decir, hombres y mujeres puedan acceder a esos conocimientos. También creo que es un desafío muy importante y voy a hablar de la sororidad. La sororidad en temas de género, desde los estudios de las cuestiones de género, implican que las mujeres nos veamos como pares, es decir, nos veamos como hermanas, a eso nos referimos como la sororidad.
y no como muchas veces decimos al realizar estos análisis como rivales, porque muchas veces nos dicen, ¿por qué les cuesta tanto trabajar juntas? Y en realidad este es un chip, voy a utilizar un término nuevo, digamos, fue puesto por un sistema patriarcal, porque al sistema patriarcal le conviene que lógicamente no exista esa sororidad, que es la única que va a permitir conquistar espacios en conjunto. También quiero destacar que eso no implica que los hombres queden al margen, porque esa no es la tesitura, porque si no estaríamos incurriendo en la misma conducta. Lo que estamos diciendo es tener las mismas oportunidades a partir del reconocimiento y del ejercicio de los derechos, porque el mero reconocimiento de los derechos líricos a través de las declaraciones o de las normas no son una herramienta válida, es decir, son una herramienta pero que no están siendo en este caso las herramientas utilizadas. Entonces, el ejercicio de los derechos y cómo se conciben esos derechos, es decir, el acceso a la justicia, por ejemplo. Si yo peticiono un derecho, que el sistema de justicia tenga en cuenta esa condición particular de la persona, sea por discapacidad, sea en razón de la edad, sea en razón por su condición de estado de vulnerabilidad por falta de recursos, para no utilizar la palabra pobreza, aunque así todavía lo dice la norma. Es decir, son distintas cuestiones que hay que analizar. Entonces, un gran desafío para mí es la educación. Es la única manera, el conocimiento es la única manera de lograr autonomía. Y esa educación debe ser, como digo, bajo ese principio de igualdad, pero el principio de igualdad en la diferencia, donde yo tenga en cuenta cuál es la condición o la situación de cada persona para poder hacer frente a esa realidad que nunca va a ser igual para todas, es diferente, o sea, son realidades conforme a la historia de vida también de cada persona. Y son algunos de los desafíos que puedo citar, pero voy a hacer hincapié en esos dos aspectos, en la educación y en la sororidad, donde los hombres tienen una importantísima participación, porque el mundo no se construye solo con hombres o solo con mujeres, sino que hombres y mujeres son bajo ese principio de igualdad quienes deben conducir a estos cambios. Quiero agregar algo a lo que estás diciendo, doctora. El tema de la educación, hay que extraer la información veraz y nutritiva y saber qué es lo que estás leyendo y de qué te estás informando. Y cuando escuchas una campana, para mí es muy importante esto, porque hoy en día escuchamos tantas campanas queriendo hablar de lo mismo, pero a veces distorsionan la información para ciertos objetivos, vamos a decirlo así. Entonces es importante también, cuando se trata de todo lo que tiene que ver con género, informarse bien de dónde proviene la información, quién lo está dando y cuál es el objetivo real de trasfondo de cada información que estamos consumiendo. Entonces, como vos decís, venimos con un chip, ¿verdad? Especialmente nosotras las paraguayas, hay que decirlo, venimos con un chip, como sociedad venimos con un chip cargado de por sí. Hay que lograr esa paridad que usted está afirmando, pero hay que lograrlo sanamente, como usted lo está diciendo, no con una agresividad, con cosas que logran todo lo contrario, que al final terminamos siendo peor que lo que estamos reclamando. Entonces, es importante lo que vos estás diciendo y encontrar esa información adecuada. Sí, efectivamente, y me encanta, nuevamente tengo que decirte, tan asertiva es tu intervención en ese sentido, porque gracias. De dónde extraemos información es fundamental. ¿Y qué nos dicen que es? Por ejemplo, esta palabra género, que al parecer hay una confusión en cuanto al concepto real, y no voy a decir al parecer, lo voy a afirmar. Como docente de la escuela judicial, porque me desempeño actualmente, la cátedra se denomina Principio de Igualdad entre el hombre y la mujer, anteriormente se denominaba cuestiones de género. ¿Por qué la palabra género es como mal vista? Porque existe una mala comprensión. Y quiero hacer la distinción aprovechando el espacio, si me permitís, Antonella, porque me parece fundamental saber que el género se construye socialmente, es una construcción histórica y social que se va dando a través del tiempo de distintas maneras, según el lugar, es decir, el espacio
y también según el tiempo en el que nos encontramos. Cuando vos decías las paraguayas tenemos una cierta idiosincrasia, pero en realidad forma parte de una idiosincrasia a nivel incluso regional, latinoamericano, es decir, con nuestras respectivas cualidades, características, que no escapamos a una realidad mundial. Hay que decirlo porque, como decíamos, formamos parte de un conglomerado. Pero el género es el comportamiento, la conducta, el rol que asumen hombres y mujeres de manera diferenciada según justamente la sociedad de la que forman parte. Totalmente. Y se tiene que hacer la diferencia con el sexo desde el punto de vista biológico, en donde el sexo es el conjunto de condiciones que se denominan naturales, porque o se nace hombre o se nace mujer, según eso sabemos en la generalidad, salvo excepciones. Es decir, es algo natural biológico. Sin embargo, el género se construye. En ese sentido que hablamos de roles, mitos, estereotipos, y de ahí el desafío también de comprender de qué estamos hablando y por qué hablamos de género, porque si decimos que esos roles se construyen y que esos roles crean relaciones asimétricas, por eso decimos no teníamos acceso a oportunidades como la educación hasta hace unos años y ahora sí, o el derecho al voto que había yo expresado con anterioridad y muchos otros, nos permiten afirmar entonces que la conceptualización es fundamental para saber de qué estamos hablando. Totalmente. Es decir, de qué estoy hablando, de dónde extraigo la información, porque hay páginas que también en las redes sociales no nos dan una información apropiada, entonces hay que... Por eso, hoy estamos tan invadidos con tanta información y no todo lo que leemos o todo lo que nos dicen es cierto, por eso es importante informarse de primera mano y saber de dónde proviene esa información y a qué es lo que apunta realmente, porque todo tiene un trasfondo también, entonces eso es muy importante. Tenemos que ir nuevamente a un corte, nos vamos a un breve corte y después del corte volvemos. Estamos de vuelta, señoras y señores, continuamos aquí en Mujer Brillante. Estamos viendo algunas imágenes también de la familia, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes son? ¿Mamá, la tía? Sí, las tres que estaban anteriormente, bueno, mi madre, mi tía, tengo dos tías todavía viviendo, porque en realidad eran 13 de parte de mi familia materna, 8 mujeres y 5 varones, pero ahora quedan, bueno, con mi madre son 3, ya algunas partieron y bueno, somos muy unidas en la familia, tanto materna como paterna, quiero destacar eso, que el apoyo de la familia es fundamental. Totalmente. Y tenemos una relación muy bonita, bueno, con mi madre, realmente una relación muy linda. Mi padre falleció muy joven, cuando yo estaba todavía en la universidad, tenía 63 años, digo muy joven porque para mí esa es una edad todavía... Claro, que la persona tiene totalmente. Mucho para dar y valoro mucho que toda la oportunidad, las oportunidades que la vida me dio y me sigue dando de la mano de mi familia. Qué espectacular. Estaba nomás pensando, mientras, viste que este programa es súper espontáneo, ¿verdad, señora? Yo nomás atendé cómo me estaba divagando, quiero usar esa palabra. Decía, 8 mujeres, 5 varones. Sí. Paraguay es como que
siempre tuvimos como una mayoría de mujeres. Y aún así, es como que a nosotras nos costó otra vez salir de eso, ¿verdad? Sí. Es por lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? Ese chip, el chip patriarcal. Pero estamos avanzando y yo tengo la esperanza de que esos roles, esos mitos y esos estereotipos que se empiezan a derribar, va a llegar un momento, según un estudio de ONU Mujeres, no lo digo yo porque cabe destacar esto, las fuentes, se pensó hasta hace unos 2 años en que en 50 años se llegaría a lograr ese principio de igualdad. Y luego ahora tenemos un dato de 80 años, es decir... Tenía la esperanza de que bajara. 80 años. Y ahí estamos en ese promedio. Entonces yo les suelo decir a mis alumnos y alumnas, ¿verdad? Y aquí quiero agradecerle a Luján también, que fue alumna mía en la facultad y que me trajo hasta ¿Cómo es hasta como aquí. alumna de Luján, brother? Excelente. ¿Sí? Sí, muy estudiosa, siempre participativa en clase. Y realmente el ámbito donde conocemos a nuestros alumnos y alumnas, ¿verdad?, nos hace ver justamente la diversidad también de las personas, o sea, de educando, porque Totalmente. en el caso de ella con 2 carreras, una hasta podríamos decir sobreexigencia, porque trabaja y 2 carreras, bueno, es un tema... Pues Luján no tiene un coeficiente de otro mundo, profe, eso es lo que pasa. Acá hace magia también acá en el canal. Qué bueno. Te hago una consulta, doctora, ahora nuevamente te quiero hacer una consulta sobre la violencia contra la mujer. ¿Cuál es la labor que realizan y en el caso, cómo acudimos también a hacer este tipo de denuncias? ¿Hay un acceso fácil para las mujeres? Bueno, hay que destacar que creció mucho el sistema en los últimos tiempos porque el sistema opera desde múltiples sectores, no solamente desde el judicial, el ámbito jurisdiccional, digamos, sino también desde el Poder Ejecutivo tenemos una labor articulada con el Ministerio de la Mujer, que es una boca muy importante, sí. También con los demás que cité, es decir, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de Salud. Todas estas personas, no quiero olvidar al Ministerio Público y al Ministerio de la Defensa Pública, que ahora tiene un desafío súper importante porque ya se llamó a concurso para la conformación de ternas de defensores y defensoras especializados en el área de violencia. Por primera vez vamos a tener la Defensoría especializada exclusivamente en el área de violencia. Entonces son, digamos, bocas en el sentido de quienes pueden recepcionar esas denuncias. Y luego la forma de tratamiento a través de la Judicatura de Paz es una boca importantísima en el Poder Judicial, la Judicatura de Paz, que además tiene muchos roles hoy día por leyes especiales que les asignan esos mandatos, porque son obligatorios. Y trabajamos articuladamente desde el sistema de justicia, desde el Poder Ejecutivo. Es todo un tema. Tal vez podríamos en algún momento, para una mejor ilustración, ¿verdad?, con un poco más de tiempo, esbozar ese camino, el ITER, que le llamamos, o la ruta crítica, a veces, porque es como, yo había escrito un artículo y le llamaba el peregrinaje. Ahora ya no hablo del peregrinaje porque ya hemos tomado conciencia de que cualquiera de ellas, como receptoras, deriva a la que corresponde en su caso o a las que corresponde, porque el hecho que el tratamiento del hecho de violencia sea recibido en primer lugar, supongamos por una fiscalía penal, no es obstáculo para que el juzgado de paz adopte las medidas cautelares, porque a veces hay una falsa creencia de que porque vino acá ya no vaya, y esto no es así. Entonces, y si hay niños y niñas de por medio, también está la jurisdicción especializada. Lo que podemos decir es que hay múltiples instancias que intervienen o que podrían intervenir en función a los elementos en juego. Espectacular. Entonces notamos un avance en este sentido, es tan importante también. Y antes de despedirnos, porque ya nos llega toda la hora y llegamos al último bloque y los últimos minutos, quiero que des un breve mensaje a todas las mujeres. Estamos con corto tiempo, sí. Yo sé que tenemos mucho que decir, así que esto es de parte de BEMAI Mujer Brillante para nuestra Muchísimas mujer gracias, brillante. Antonella, muchísimas gracias por la invitación una vez por más. Favor. Y si me decís que resuma en una palabra, el empoderamiento es fundamental. Acceder a nuestros derechos a través de las oportunidades, pero ese empoderamiento no podemos lograr si no es en sororidad
y trabajando en conjunto, hombres y mujeres, construyendo este universo, digo no mundo, universo necesario bajo el principio de igualdad en la diferencia. Gracias, doctora. Un placer haberte entrevistado. Gracias a vos, señora. Gracias a vos, señor, que está con nosotros todos los días. Nos encontramos mañana a las 18 horas. Que Dios les bendiga. Beso grande. Chau. Este programa fue presentado por Inverfin, Lácteos y Lactolanda, la salud de cada día.